La atrofia muscular es un término médico que se refiere básicamente a la disminución del tamaño que tienen los músculos alrededor de los huesos o en las partes del cuerpo y que en algún momento cuando estas sufren lesiones o cuando no se ejercitan, se tienden a atrofiar, se tienden a endurecer y de repente nuestros cuerpos pueden no funcionar de la manera que corresponde. Esto es algo que se va dando también con el tiempo a medida que avanzamos en edad. Así que debemos ejercitarlo para que no se produzcan estas cosas o cuidarnos de ejercicios o un montón de otras cosas que pudieran llegar a ser un factor en el tema de la atrofia muscular. Les hago esta introducción porque quiero compartirles acerca de dos cosas que son importantes en la vida de todo creyente. Una de ellas tiene que ver con el amor y la otra tiene que ver con el compromiso. De estas dos cosas vamos a hablar hoy. Y quisiera compartirles un versículo bíblico que está en el libro de Josué, capítulo 24, versículos 14 al 17, y dice lo siguiente. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servid a Jehová, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quién vais a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Esta parte de la historia en la vida de Josué tiene que ver con el momento cúlmine cuando él está diciéndole al pueblo las últimas palabras, al liderazgo del pueblo y al pueblo en sí, les está diciendo, ustedes tienen que tomar la decisión de si van a servir a Dios o no van a servir a Dios. Hay tres palabras importantes en este discurso que son temed, cuando él dice, ahora pues temed a Jehová. Y se refiere a un amor reverente, a un amor expresado en acciones que van en directa, digamos, línea con lo que yo digo tener con Dios. Cuando yo digo amo a Dios, entonces mi temor a Dios va a ir en esa dirección. Voy a vivir en santidad, voy a vivir alejado del pecado para agradar a Dios. La segunda palabra continúa diciendo y servidle con integridad. Aquí tiene que ver con, no puedes solo amar a Dios, tienes que hacer cosas. ¿Ya? Es como estar en casa y decir que amas a tu esposa pero no haces nada en casa y no ayudas en nada, o que amas a tus padres pero tampoco ayudas en nada, o que amas a tu esposo pero tampoco ayudas en nada. Hay algo que tiene que estar directamente relacionado entre amar y servir. Es decir, porque te amo voy a hacer algo para ayudarte, ya sea porque hay que hacerlo o porque quiero hacerlo. Independientemente de la decisión de estas dos cosas, lo vamos a hacer por amor. Y lo tercero dice ligado en estas palabras, dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y esta palabra es interesante porque cuando dice y en verdad, significa que a veces vamos a encontrar a gente en las iglesias decir que son cristianos, decir que aman a Dios, pero que en verdad no lo son. Porque aunque pueden tener ciertas acciones que puedan demostrar que sí son cristianos, como orar y leer en casa, o estudiar la Biblia y cantar, o poner la radio cristiana, o poner una música o una predicación, aunque se puedan tener estas acciones como creyentes, la vida final, total, las 24 horas del día, no reflejan un verdadero carácter cristiano en algunas personas. Así que vamos a entrar de lleno a todo esto para poder estar conversando de la palabra del Señor y cómo se puede ir dando estas cosas de servir a Dios en integridad y de una manera correcta. En nuestra vida espiritual ya dijimos que podría pasar lo de la atrofia muscular, ¿cierto? No nos ejercitamos, pasa algo, algún accidente, alguna situación que dañó alguno de nuestros músculos y de repente nos encontramos con que no podemos usar todo nuestro cuerpo de la manera que quisiéramos usarlo. Y en nuestra vida espiritual, si nosotros no nos preocupamos de ejercitar nuestra vida espiritual, entonces también podemos llegar en algún momento a tener áreas demasiado fortalecidas en nuestra vida espiritual y otras áreas demasiado descuidadas y poco trabajadas. Que en términos de ejercicios físicos pudiéramos decir, tengo un tremendo brazo no sé, físico-culturista, un enorme brazo, pero mi otro brazo no es tan ejercitado, así que simplemente sigue flaquito aquí y no es tan grande como el otro. Bueno, entonces nos enfocamos en algunas cosas y descuidamos otras en nuestra vida espiritual o en nuestra vida familiar o en nuestra vida social, en las cosas que vivimos diariamente.
¿Cuáles son los consejos que la palabra nos enseña? Bueno, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 6 y 7 dice lo siguiente. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es poner atención al ejercicio espiritual de vivir nuestra vida espiritual como Dios quiere que la vivamos. No podemos simplemente orar de vez en cuando, leer la Biblia de vez en cuando y quizás alguna vez en la semana me conectaré a las reuniones online de la iglesia. No, se trata de una vida íntegra, completa, de verdad, como decía el libro de Josué al principio, servir a Jehová con integridad y en verdad. Es decir, no podemos hacerlo solamente en algunos momentos de nuestra vida, en algunos momentos del diario vivir, o cuando estoy pasando quizás una crisis o una circunstancia. Hay muchas personas que se acercaron a Dios y llegaron al Señor porque tuvieron una crisis fuerte, una situación, y eso hizo que se acercaran a Dios y finalmente le conocieran y pudieran hoy ser verdaderos creyentes. Pero la idea no es venir solamente a Dios porque estamos pasando por situaciones difíciles. El amor de Dios es para todos y cada uno de los que están escuchando o aquellos que van a escuchar después en las repeticiones. Para todos es el amor de Dios. Acuérdense que la palabra del Señor dice que Él no quiere que ninguno perezca, que ninguno quede alejado de Dios, sino que todos procedan al arrepentimiento, que todos vengan y conozcan a Jesucristo el Señor. Otros despreocupan la vida espiritual y se preocupan en ejercicios físicos. ¿Es malo hacer ejercicio físico? Por supuesto que no. En ningún caso es malo. Pero también 1 Timoteo capítulo 4, versículo 8 dice lo siguiente. El ejercicio físico te sirve de algo, pero una vida dedicada a Dios te trae bendiciones tanto para la vida presente como para la del mundo venidero. ¿Esto qué significa? Significa que sí, preocupémonos del ejercicio físico corporal, todo lo que podamos hacer, y hay que preocuparse de esto. Pero dice también, no te descuides de tu vida espiritual, porque hay cosas en esta vida que vamos a vivir, que son 80, 100 años de vida aproximadamente, un promedio, y que vamos a vivir aquí. Pero hay una eternidad que podemos pasar con Dios o sin Dios, dependiendo de cómo vivimos nuestra vida aquí en la tierra. Y eso es algo que nosotros debemos considerar. Vamos a analizar entonces estos dos puntos importantes de los cuales estábamos hablando. Amor y compromiso. La iglesia de Cristo es una iglesia que debe tener estas dos partes importantes en la vida espiritual de cada uno de sus creyentes. Cada uno de aquellos que son parte del cuerpo de Cristo, de aquellos que son parte de casa de Dios o de cualquier congregación en todo el mundo, debe tener consideración en su vida espiritual considerado dos cosas importantes. El amor y el compromiso. Ahora, vamos a ver el primero, el amor. Si les preguntamos a ustedes o no alguien nos pregunta a nosotros, ¿amas a Dios? Yo creo que todos vamos a decir, sí, yo amo a Dios. ¿Ya? Es como, sí, como no. Es una respuesta como media lógica, que sí amamos a Dios. Y lo más probable es que nosotros también digamos que sí. Pero ¿qué dice la Escritura con respecto a lo que es el amor en términos de entrega, compromiso? No es solamente decir yo amo, sino lo que conlleva todo esto. Bueno, la Biblia nos dice que cuando Jesús fue consultado acerca de esto, bueno, estaban haciendo ahí una treta más o menos ahí para engañarlo y buscar la forma de culparlo en algunas cosas, pero le preguntan acerca del primer y gran mandamiento, que es lo más importante en la Escritura. Y vamos a leer el texto de Mateo 22, versículos 34 al 40, que dice lo siguiente. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntándole, le dijo lo siguiente para tentarle. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En un resumen, nosotros podemos hablar acerca de cosas importantes. Le preguntan sobre el gran mandamiento y él dice hay que amar a Dios. Es decir, amar a Dios es un mandato. Es una decisión que hay que tomar de decir yo voy a amar a Dios. Como la decisión que tomamos de amar a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros amigos o a quien consideremos amar. Es una decisión. Y esa decisión tiene que llevar acciones. Por eso Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con... Y empieza a nombrar una serie de cosas. Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Marcos agrega una cuarta parte y dice, en Marcos 12:30 dice, y con todas tus fuerzas. Es decir, el amor debe expresarse de alguna manera. No es solo decirlo,
sino que hay que vivirlo y expresarlo. ¿Cuál es el bonus track que Jesús usa en esta pregunta? Él dice, ¿cuál es el primer mandamiento y gran mandamiento? Él dice, bueno, el primero es este, pero el segundo es tan importante que con este, que van juntos de la mano, que aunque me preguntes por el primero, no puedo dejar de lado el segundo. Jesús no solo entonces da la respuesta del primero, sino del segundo. Y en el segundo dice, y amarás a tu prójimo. Esto es una de las cosas importantes que nosotros debemos entender. El amor de Dios que nosotros decimos tener a Dios también debe expresarse hacia las demás personas. Quisiera compartir también un paralelo entre lo que es el amar a Dios y el amar al prójimo. Acuérdense que cuando le preguntan a Jesús acerca del primer y gran mandamiento, él responde de la siguiente manera. Dios es lo más importante y debemos amarlo a Él por sobre todas las cosas. Pero junto con esto, Él liga una respuesta más completa y Él dice, y el segundo no puede estar separado del primero. El segundo gran mandamiento es, amarás a tu prójimo, amarás también a las personas. ¿Cómo amamos a Dios o cómo deberíamos amar a Dios? Vamos a hacer un paralelo en esto, entre cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo en expresiones para poder entenderlo. La Biblia dice que para estar con Dios debemos vivir en santidad, es decir, vivir como Dios quiere que vivamos. Recordemos que sin santidad nadie va a ver al Señor, así que quien quiera amar a Dios tiene que entender que debe vivir en santidad, alejarse del pecado, resistir la tentación. Cuando el enemigo quiera poner tentaciones, usted va a decir no, porque quiero vivir en santidad y quiero agradar a Dios. Ahora, ¿cómo ese amor a Dios expresado en santidad se refleja con las personas? Bueno, la respuesta más simple es no dañar o pecar contra otros, no hacer el daño hacia otras personas. En este sentido, los pensamientos básicos de los 10 mandamientos o que tiene que ver con cualquier instrucción relacional de las personas en la Escritura. No maltratar, no menospreciar, no gritar, no menoscabar, no hacer daño a las demás personas en todos los aspectos, no solamente físicos, sino que también en lo emocional, en todos los aspectos. Así que para amar a Dios tenemos que vivir en santidad, pero también tenemos que entender que debemos hacerlo de una manera en la cual nosotros podamos hacer esa santidad expresada hacia los demás en actos de compasión, ya sea en cuidarles, ayudarles a los demás, pero tampoco en actos que puedan ir en desmedros de su integridad. El segundo aspecto que podemos considerar dentro del amor hacia Dios es la vida de relación con Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios si no oro. No puedo decir que amo a Dios y oro de vez en cuando, leo la Biblia de vez en cuando, una vez a las 1500 me meto al culto, en el servicio online, y ahí yo digo, qué lindo, estuve en la iglesia, estuve en el culto. Ok, sí, estuviste, bonito, pero es totalmente distinto a decir tengo una relación con Dios. ¿Ya? Orar de vez en cuando no significa tener relación con Dios. Leer la Biblia de vez en cuando no significa que estoy buscando la palabra de Dios para mi vida, instrucción diaria para aprender a vivir como Él quiere que yo viva en santidad. Así que amar a Dios está directamente relacionado con pasar tiempo en la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo? No sé. Eso va a depender de cada una de las personas. Cada uno tenemos la distribución de nuestras 24 horas del día de manera distinta. Algunos trabajan por turnos y tienen un día completo, 7 días libres para no hacer nada, o entre comillas no hacer nada porque están de descanso en lo relacional con el trabajo. Hay personas que trabajan todos los días de lunes a viernes, hay personas que trabajan mediodía, hay personas que trabajan por honorarios en ciertos horarios y no podemos decirle a todos tienen que orar 3 horas al día, porque obviamente no podemos establecerlo como una norma. Sí hay una cosa que hay que hacer, pasar tiempo en la presencia del Señor. ¿Cuánto tiempo? Eso va a depender de la distribución de cada uno de nosotros. Pero que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ahora, ¿cómo yo vivo esa relación con Dios en mi relación con los demás? Bueno, hay un versículo en la Biblia, en Romanos 12, 18, que dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Es decir, yo tengo que estar en paz con los demás. Si los demás me quieren hacer la guerra y la vida imposible a mí, eso es otro cuento de ellos. En lo que depende de mí, yo tengo que estar en paz con todos. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que si incluso yo hago actos que no son correctos, cuando voy a orar voy a tener problemas con Dios. Porque Dios me dice, perdona como yo te he perdonado. Ama como yo te he amado a ti. Entonces, en esa vida de relación con Dios, la expresión de relación con los demás también tiene que darse de la misma manera. Y lo tercero dentro de lo que es el amar a Dios y en su paralelo con las personas es el servicio.
Ya lo leímos en Josué al principio, que teníamos que temer a Dios y servirle de verdad. Y en ese sentido, no se trata solo de conectarte al culto de vez en cuando. Eso no es servicio a Dios. Eso es parte de mi vida relacional, de mi vida de iglesia, de mi vida de cuerpo de Cristo. Pero el servir a Dios tiene que ver con acciones. ¿Como cuáles? Por ejemplo, estar participando en un grupo determinado y sirviendo, ayudando, siendo parte del equipo de, no sé, multimedia, del equipo de redes sociales, de los que están trabajando en el área de lo que es alimentos y ayudando en todo ese área de servicio, a los que están trabajando en esta área de administración, a los que están trabajando en el área de ministerio musical y sirviendo en esto. Cada una de las personas que está haciendo algo en la congregación es porque está sirviendo a Dios. Puede que tu servicio sea considerado como para ti, como que algo poco, yo hago poquitas cosas, pero no te preocupes, en una gran máquina hasta el engranaje más pequeño es importante para que todo siga funcionando. Así que cada una de nuestras áreas de servicio son importantes. No se trata de que seas el más grande y el más visible o el que nadie ve, no importa. Para Dios, delante de Dios, como dijo el apóstol, delante del Señor, todo lo que has hecho en el Señor no es en vano. Porque Dios está mirando todas las cosas y acuérdate que Él va a recompensar nuestras vidas. Aunque no buscamos la recompensa, es parte del servicio. ¿Cómo lo hago en términos de amar a Dios y servirle cuando tengo que tratar con otras personas? Bueno, la Biblia dice que también tenemos que servir a los demás. De hecho, la Escritura dice, servíos unos a otros en amor. Es decir, vamos a hacer las cosas para los demás, en servicio, en amor, en entrega, en hacer las cosas con una actitud de agrado, porque queremos agradar a las personas, porque es consecuencia de querer agradar a Dios. En este sentido, Juan 13, del 3 al 5, nos habla de que Jesús nos dejó el ejemplo del lavado de los pies. Jesús, Dios, viniendo a la tierra para ser el Salvador, viniendo para ser el Maestro de nosotros, cuando está en un momento con sus discípulos, Él simplemente se pone la toalla y le empieza a lavar los pies a los discípulos. Y Él dice, si yo soy el gran Maestro de ustedes, y estoy haciendo esto para mostrarles lo que es servicio, vayan ustedes y hagan lo mismo. Es decir, nuestras vidas tienen que ir directamente relacionadas en el servicio a los demás cuando estamos sirviendo a Dios, y después, esto es porque simplemente le amamos a Él. Todo esto relacionado con el amor. Dijimos que íbamos a ver dos aspectos, el amor y el compromiso. Esto lo que hablamos ahora fue amor. Y ahora vamos a hablar acerca del compromiso. El amor se expresa en compromiso. No sé si has escuchado alguna vez estas frases, estas palabras, como hasta que la muerte los separe. Si usted está casado, las escuchó. Si usted es soltero, probablemente todavía no las haya escuchado y en algún momento las vas a escuchar cuando vayas a casarte y alguien va a decir en la ceremonia, bueno, y este es un compromiso, es un contrato solemne entre dos personas que se aman y el contrato dice que se van a cuidar, que se van a ayudar, a sostener, a amarse en los tiempos buenos y en los difíciles, en los tiempos de escasez y en los tiempos de abundancia y da una serie de hechos y situaciones que pudieran afectar de una buena manera o de mala manera a la vida de relación que están teniendo estas dos personas que se aman y que están casadas. Y en ese sentido, al término de la ceremonia se le dice, bueno, y esto es hasta que la muerte los separe. ¿Por qué? Porque el compromiso va de consecuencias del amor. Yo amo y entonces yo me comprometo a hacer esto. Puedes vivir tiempos difíciles como familia, pero seguimos adelante. ¿Por qué? Porque hay una frase antigua que siempre la escuchamos decir de los más mayores cuando decían la familia siempre va a permanecer unida. Los amigos se van a ir, las amistades se van, pero siempre al final quedas con la familia. Y eso es algo que es para toda la vida, porque es la familia, la que hemos construido, la que nos ha costado construir con altos y bajos, pero que va a permanecer unida, porque en el amor nos hemos aprendido a comprometernos los unos a los otros. Así que Deuteronomio 27:10 dice lo siguiente: oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Jesús mismo resume estas palabras en Juan 14:15 cuando él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, no podemos hablar de amar a Dios y no estar comprometidos en el servicio. No podemos decir amar a Dios y en estar comprometidos en mostrar ese amor, también en expresiones de amor y de compasión hacia los demás, partiendo por nuestras familias, a nuestro entorno y a los más cercanos y a todas las personas. El amor de Dios es para todos. ¿Y cómo lo va a expresar Dios, el amor a las personas? A través de ti, a través de mí, a través de todos nosotros que estamos comprometidos con Dios en amarle. Y en ese sentido, nosotros lo que vamos a hacer
Es entender que nuestro amor por Dios y nuestro compromiso con Él es llevar ese amor y ese compromiso expresado en servicio hacia las personas. Eclesiastés 12:13 dice lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, esto es el todo de la mujer. Cuando un hombre o una mujer buscan a Dios, entonces va a hacer todo esto: temer a Dios y va a guardar sus mandamientos. ¿Cómo estamos nosotros en esto? ¿Cómo estamos con nuestras vidas de servicio? ¿Cómo estamos con nuestras vidas de mostrar el amor de Dios a los demás? ¿Cómo está nuestra vida relacional con Dios? Esto es algo que Dios quiere que nosotros, desde ahora en adelante, podamos buscar cómo mejorarlo. Te invito a que oremos. Padre, gracias por este tiempo donde podemos recibir tu palabra, ser ministrados a través de ella, sobre la necesidad de seguir amándote, pero también entender que junto con ese amor hay un compromiso, hay una entrega, hay algo que debemos hacer. Y Padre, gracias por hablar a nuestras vidas, por bendecir nuestras vidas y permítenos, Señor, poder también relacionarnos con otros de una manera que sea buena, sana, como tu palabra nos enseña, para poder tener una buena relación con los demás que están a nuestro alrededor, con nuestro prójimo. Incluso tú nos dices que debemos amar incluso a nuestros enemigos, para poder también, en consecuencia de estas cosas, tener una buena relación contigo en nuestra vida diaria. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Bendiciones.